Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pastel ajedrez, un pastel que me han estado solicitando muchísimo. Les voy a compartir mi versión de este delicioso vainilla con chocolate. Vamos a comenzar con esta receta. Para nuestro pastel ajedrez vamos a estar utilizando dos moldes de forma redonda. El tamaño aproximadamente es entre 20 y 22 centímetros. Vamos a hacer dos de vainilla y dos de chocolate. Y ya que salgan del horno vamos a hacer unos cortes para formar el ajedrez. Entonces vamos a empezar ahorita con el de chocolate y voy a iniciar agregando aquí mi mantequilla y voy a agregar también el azúcar. Y voy a cremar estos dos ingredientes aproximadamente por unos 5 minutos, 3 minutos, a que vea que ya está la mezcla súper cremosa y que tiene un tono amarillo pálido. A continuación, cuando ya está cremado, vamos a agregar el aceite. Y ya que está bien incorporado, vamos a ir agregando los huevos uno a uno. Enseguida agregamos también la vainilla y en cuanto está incorporado detenemos la batidora. Enseguida voy a cernir sobre un papel de horno mi harina . Voy a agregar también un poquito de bicarbonato royal o polvo de hornear y sal. Y así mismo también voy a agregar la cocoa. Y ahora sí, ya con nuestra mezcla cernida la vamos a ir alternando con el buttermilk. Voy a ir agregándole aquí, la vamos a agregar en 3 tantos y el buttermilk en 2 tantos. Vamos a tratar de rellenarlos lo más parejo posible. Y como siempre me voy a ayudar de la báscula para asegurarme que más o menos pesan lo mismo. Perfecto. La diferencia son 10 gramos que a la hora de hornearse no se van a notar. Y voy a extender un poquito con mi espátula. Y los voy a reservar aquí en lo que hago los de vainilla, que va a ser exactamente el mismo proceso que el de chocolate. Vamos a comenzar igualmente batiendo la mantequilla con el azúcar por 3 minutos. Una vez que está cremado, vamos a agregar el aceite. Y una vez que está listo, vamos a ir agregando los huevos uno por uno. Y la vainilla. Vamos a cernir la harina, el polvo de hornear, bicarbonato y sal. Y ya que la tenemos lista, la vamos a ir agregando intercalada con el buttermilk. Como siempre, empezando y terminando con la harina. Una vez que está lista nuestra mezcla, la vamos a dividir en nuestros dos moldes. Perfecto, entonces ahora sí ya tenemos nuestros pasteles listos para el horno. El horno lo tengo a 165
grados centígrados y van a durar ahí aproximadamente entre 25 minutos y media hora. Vámonos ya para el horno. Y en lo que están los pasteles en el horno, vamos a preparar un ganache que nos va a servir tanto como de rellenito, un relleno, una capita muy ligera entre capa y capa de pastel, y la otra parte va a cubrir el pastel. Entonces tengo aquí 400 gramos de chocolate amargo y voy a agregar aquí 200 gramos de crema. La crema está súper caliente y vamos a preparar un ganache con estos dos. Vamos a esperar a que se empiece el chocolate a fundir un poquito, aproximadamente un minutito. Y pasado ese tiempo vamos a empezar a mezclar, a que se empiece a fundir el chocolate y se empiece a incorporar con la crema. Aquí ya está listo nuestro ganache. Si se fijan, queda súper brillosito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar un poquito de este ganache, lo voy a reservar para poner entre capa y capa y el resto lo voy a refrigerar porque quiero que esté súper frío para poderlo batir y poderlo usar como cobertura de todo nuestro pastel. Entonces voy a separar y voy a refrigerar en lo que están listos ya nuestros pasteles. Ya salieron los pasteles del horno, vean qué belleza, quedaron súper parejitos los cuatro. Y entonces con mucho cuidado los voy a ir desmoldando. Vamos a esperar aproximadamente una media hora para continuar empezando haciendo los cuadritos que va a llevar ese ajedrez. Bueno, y ahora sí ya llegó la hora de empezar a armar nuestros pasteles y los voy a poner aquí. Voy a poner uno de chocolate y uno de vainilla. Les quité la parte de arriba porque quiero que todos estén del mismo alto, es bien importante eso. Y luego van a conseguir ustedes diferentes aros para cortar y que vayan quedando a la misma distancia. Yo encontré luego voy a cortar con y en el centro con Entonces todos más o menos llevan la misma distancia. Si ustedes no tienen aros, pueden poner un plato más chiquito y con un cuchillo van a hacer el corte. Pero procuren, no procuren, más bien, es muy, muy, muy importante que el pastel esté muy frío, ¿sí? Entonces voy a cortar. Voy a cortar igual acá en el de chocolate. Siempre asómense desde arriba para asegurarse que el corte sí esté parejo. Y ahora vamos a cortar con y finalmente con el chiquito. Y lo mismo voy a hacer acá. No se imaginan el olor de los pasteles, huele de verdad delicioso. Y aquí voy a empezar haciendo el primer intercambio. Voy a mover esto un poquito. Y esto es con mucho cuidado, háganlo con mucho cuidado porque se puede quebrar el pastel y no quisiéramos eso. Entonces vamos a ir combinando los colores. Vainilla, chocolate, vainilla, chocolate. Aquí ya me traje esta parte del pastel, pero nadie vio, nadie supo. Esta parte es muy, muy sensible, es la que más se puede quebrar. Entonces aquí los voy a reservar porque no los quiero manipular mucho y lo mismo voy a hacer con los otros dos. Entonces ahora sí, ya tengo aquí mi ganache, que les dije que separé un poquito de ganache. Y voy a comenzar con la primera parte de mi pastel. Y voy a poner aquí aproximadamente una cucharada. Nada más es muy, muy ligero lo que voy a poner. En realidad es como, ¿qué les diré? Es como si fuera una pastita para que se quede pegado. Ahora vamos por el segundo. Y vamos a poner otra vez otra capa de ganache.
Es bien importante que aquí se aseguren de que les está quedando parejo su pastel. Y ahora sí que lo tenemos parejo, vamos a poner la segunda capa de ganache. Y por último, la última capa, la voy a presionar un poquito. La voy a voltear, porque esta la quiero poner así hacia arriba, porque es la parte más lisa del pastel. Lo vamos a acomodar muy bien, a centrar muy bien. Que nos quede lo más parejito posible. Perfecto, entonces ahora sí ya está nuestro pastel listo, la primera parte. Me lo voy a llevar a que refrigere, a que se compacte un poquito con el frío del refrigerador, que fijen las capas, que fijen todo, para venir ya a cubrirlo todo con el ganache. Entonces vamos al refrigerador aproximadamente una media hora. Tengo aquí mi ganache, ya está un poquito más frío, lo voy a comenzar batiendo a que esponje un poquito. Si recuerdan, estaba utilizando chocolate amargo, entonces me gusta darle un toque de dulzor con dulce de leche. Voy a agregar aproximadamente una media lata de dulce de leche y las voy a integrar. Así nos tiene que quedar nuestro betún súper cremoso y entonces ya lo voy a poner en una manga para ayudarme a irlo poniendo de una manera más homogénea alrededor y encima de nuestro pastel. Tengo aquí ya todo mi cubierta en una manga y estoy utilizando una duya, la 789, que es una duya que me va a ayudar a cubrir muy bien todo el extremo de mi pastel. Lo vamos a ir cubriendo. Ya. Voy a cubrir aquí la parte de arriba porque de arriba voy a bajar un poquito hacia abajo. Y ahora, con la espátula me voy a ir subiendo hacia arriba para acabar de cubrir mi pastel. Quiero una capa muy delgadita, muy fina en mi pastel. No quiero un betún grueso. Este pastel lleva un betún muy delgadito. Entonces voy a subir hacia arriba. Y aquí voy a cerrar hacia adentro y acabar de emparejar todos los lados. Ya está el pastel listo. Miren, les voy a pasar un tip. Cuando ustedes empiecen a usar su betún y vean que se está yendo un poco grueso y que no les va a librar poner aquí y poner aquí arriba, hagan lo que yo hice. Hacen nada más 2 líneas, van a subir su betún y aquí arriba hacen una línea y la van a cerrar al centro. Y entonces en este punto ya es importante que lo lleve yo a refrigerar muy bien para que fijen muy bien todas las capas, fije toda la cobertura, todo, y ya darle la última decoración que les va a encantar. Entonces me lo voy a llevar aproximadamente unas 2-3 horas y ahorita regreso a acabar de decorarlo. Ahora sí, ya estamos listos para decorar el pastel. Ya lo tengo en el plato donde lo voy a presentar y puse estos papelitos aquí para evitar que ahorita se me vaya a manchar el plato. Se me hace muy práctico eso. Entonces tengo esta plantilla que es como de ajedrez y la voy a poner aquí y le voy a espolvorear un poco de cocoa. También pueden espolvorear azúcar glass, pero como tenemos el betún café, si espolvoreamos azúcar glass, siento yo que se puede correr a los lados y la cocoa como que se pierde más y nos va a dar también el efecto que queremos de los cuadritos. Entonces voy a espolvorear cocoa y con mucho cuidado voy a retirar la plantilla. Quedó un cuadriculado, todo en tonos cafés, muy padre, a mí me gusta.
Y voy a hacer, tengo aquí un poquito de polvo comestible dorado o matizador dorado y este se diluye en vodka. Entonces voy a poner aquí un chorrito de vodka y voy a agregar un poquito de matizador. Con cualquier cosita, ¿sí? Se los puse en este transparente porque quería que vieran cómo inmediatamente se diluye y listo. Y aquí nada más le voy a dar unas salpicadas así a mi pastel en las orillas. Enseguida voy a retirar con mucho cuidado todos los papelitos que tengo en la orilla. Y ya por último tengo aquí estas figuritas de chocolate y les quiero enseñar estas plantillitas que compré. Las consiguen en Amazon, son de figuras de ajedrez, figuras chiquitas, las rellenan. Les recomiendo que fundan chocolate de cobertura, lo pongan en una manga y rellenan las figuritas. Luego limpian con una espátula y las meten a refrigerar. Ya las sacan. Y luego para unir una pieza, porque si se fijan son mitades, para unir una pieza con la otra ponen tantito chocolate y pegan. Creo que se va a ver súper bonito el pastel, con algunas de ellas así, nada más de repente, no tenemos que poner todas. Entonces nada más las van acomodando así, donde ustedes les vayan gustando. Y creo que todos están esperando la hora de que se parta este pastel. Entonces lo vamos a partir. Recuerden que estos pasteles, entre más frío, mejor va a salir la rebanada. Bueno, y aquí está ya nuestro pastel. Sí me faltó un poquito la rebanada, como que no metí bien el cuchillo hasta adentro. Sí le falta frío al pastel. Es muy importante que esté bien frío, sobre todo este tipo de pastel que está armado, para que se compacte todo muy bien y para que salga la rebanada perfecta. Este pastel, de verdad, las masas con las que se realizó este pastel son masas demasiado suaves, demasiado esponjositas. Es un pastel muy húmedo. Entonces, aquí ya está listo su pastel ajedrez, que espero que disfruten muchísimo de esta receta y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.